Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Catequesis Online. Mi nombre es Victoria y bueno, como saben, en este espacio nosotros hablamos sobre la fe, sobre religión y bueno, el episodio de hoy es muy especial porque vamos a estar hablando de uno de los santos más importantes, más definitivos y definitorios de la fe católica, como es Santo Tomás de Aquino. Vamos a estar repasando brevemente su vida, algunas de las cosas más particulares y especiales, y les voy a dejar abajo en la descripción las fuentes que utilicé para contarles todo esto. Para la catequesis del día de hoy, primero que nada les pido que por favor, si les gustan estos videos, que le den like, se suscriban, activen la campanita, recomienden este video a otras personas que piensen que les puede llegar a interesar. Y bueno, empezamos la catequesis de hoy en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, Santo Tomás de Aquino es uno de los santos que más curiosidad me ha despertado a lo largo de mi vida y no es para menos. Santo Tomás de Aquino es el santo que demostró la existencia de Dios a través del uso de la razón, nada más ni nada menos. Me parece que es un santo, y de hecho, bueno, justamente muchas veces se lo relaciona con San Agustín también en este carácter definitorio que tienen, ¿no? Para la fe católica. Me parece que para todos los que somos católicos y que alguna que otra vez en nuestra vida hemos tenido una crisis de fe, realmente que venga alguien y te diga, mira, yo te voy a demostrar que Dios existe y te lo voy a demostrar de la única manera que vos como ser humano vas a entender, que es a través de la razón, me parece brillante. Me parece que uno no tiene más que ponerse, digamos, en absoluta reverencia hacia esa persona, porque, bueno, Santo Tomás de Aquino era una persona brillante, sumamente ferviente en su fe y sumamente iluminado también e inteligente, ¿no? Bueno, vayamos rápidamente a, primero que nada, las fuentes que voy a utilizar para contarles el día de hoy la historia brevemente, muy resumidamente, de Santo Tomás de Aquino. Estoy tomando como base las 3 audiencias generales que dio su santidad el Papa Benedicto XVI en fecha 2, 16 y 23 de junio de 2010. Esto lo pueden encontrar en la página del Vaticano. Como les decía, en la descripción les voy a dejar todos los datos para que ustedes puedan también leerlas y consultarlas. La verdad que es muy interesante de leer porque Benedicto XVI era un teólogo brutal realmente, y bueno, escuchar, o mejor dicho leer en este caso, lo que él nos contó y nos explicó sobre Santo Tomás de Aquino es un placer. Pero bueno, básicamente Santo Tomás de Aquino nació aproximadamente en el año 1224 o 1225 en el castillo de su familia. Él pertenecía a una familia noble, rica, en el área de Rocaseca, en los alrededores de Aquino, Santo Tomás de Aquino, justamente por eso. Y bueno, este muchacho, como les digo, nació en el seno de una familia privilegiada, noble. Tanto su mamá como su papá estaban emparentados con reyes, con condes, con personas de la más alta sociedad de esa época. Y bueno, dicen que desde muy chiquito, desde bebé, prácticamente, Santo Tomás de Aquino demostró tener una fe tremenda, muy, muy fuerte. Dicen que cuando era bebé se aferraba a un papiro que tenía escrito el Ave María. Bueno, increíble la verdad. Él fue un presbítero, fraile, teólogo, filósofo y jurista católico, perteneciente a la orden de predicadores. Y el factor por el cual más se lo recuerda a Santo Tomás de Aquino es porque él demostró la existencia de Dios a través del uso de la razón. Él es el primero que toma la filosofía de la Grecia clásica, o sea, Aristóteles principalmente, y también Platón, y utiliza los recursos de la filosofía y de la razón humana y demás para volcarlos a la teología. Es por eso considerado uno de los más grandes filósofos del mundo occidental, y además se considera que lejos de aristotelizar la religión, él vuelca la religión a Aristóteles, o sea, le hace un aporte a Aristóteles que, bueno, no es algo que podamos decir todos los días, ¿no es cierto? La historia de Santo Tomás de Aquino tiene una anécdota muy interesante, que es que, bueno, él sentía el llamado de la vocación de la fe cristiana, pero su familia no estaba de acuerdo con que él se ordenara como sacerdote, digamos. Él admiraba la vida austera, la vida intelectual, y su familia tenía otros planes para él. Ellos querían que él sucediera a su tío al frente de la abadía de Montecassino.
Entonces no tuvieron mejor idea sus hermanos que secuestrarlo y lo encierran en un castillo de su familia, perteneciente a su familia, para obligarlo a renunciar a esta aspiración. Y dicen incluso que hasta le llevaron a una prostituta para que lo tentara, ¿no? Y que de ese modo, bueno, se volcara a una vida laica, ¿no? Y no se ordenara religioso. Dicen que, bueno, eso obviamente no funcionó. Cuando la mujer se acercó a él, dicen que él la quiso ahuyentar o espantar, y bueno, finalmente la madre de Santo Tomás se da cuenta de que no hay caso, que no lo pueden hacer cambiar de opinión, y lo dejan escapar por la ventana durante la noche de este castillo donde lo tenían secuestrado. Me parece muy interesante esta historia, ¿no? Porque uno muchas veces piensa que uno querría disuadir a un hijo o a una hija de tomar una decisión terrible en su vida, y difícilmente uno piensa que, bueno, ser religioso y seguir la vocación, seguir el sueño, básicamente podríamos decirlo en lenguaje de hoy, el sueño de Santo Tomás era ser religioso. Y bueno, la familia no estaba de acuerdo e intentaron todo a su alcance para tratar de disuadirlo. Pero bueno, habiendo dicho esto, Santo Tomás se sale con la suya, se ordena religioso, y la obra por la cual más recordamos o reconocemos a Santo Tomás es, él escribió muchas obras, por supuesto, pero la más notoria, podemos decir, es la Summa Theologica. La Summa Theologica es la obra donde, bueno, él desarrolla in extenso su postulación de que, bueno, de que Dios existe, y lo demuestra a través de la razón, y lo demuestra a través de las famosas 5 vías, que ahora vamos a explicar en un momentito nada más. Cuando finalmente Santo Tomás logra escapar del castillo donde lo tenía cautivo su familia y se traslada a París para cumplir con lo que sería su misión en la vida, básicamente, sorprende a los frailes porque él se había dedicado a leer y memorizar la Biblia. O sea, imagínense lo que era la mente de este hombre, ¿no? Realmente increíble. Humberto Eco decía de Santo Tomás de Aquino que Tomás no aristoteliza el cristianismo, sino que cristianiza a Aristóteles. Y Tomás de Aquino creía que para conocer una verdad, de cualquier orden que sea esa verdad, el hombre necesita de un auxilio divino, mediante el cual el entendimiento sea impulsado a su propio acto. O sea, esto es básicamente lo que él le aporta a la fe. Es decir, bueno, no es que simplemente yo creo porque creo, sino porque hay signos y símbolos externos que yo los puedo ver y entender a través de mi razón, que me hacen entender y me hacen ver de que Dios realmente existe. El Papa León XIII, que fue uno de los más grandes promotores y divulgadores de la obra de Santo Tomás de Aquino, lo declara el santo patrono de las universidades y las escuelas católicas. Vamos a hablar de Summa Theologica, porque en definitiva eso es lo que queremos hablar el día de hoy en este video, y la Summa Theologica es la obra definitiva de Santo Tomás, por más que escribió otras cosas, obviamente, pero me quiero concentrar puntualmente en esta. En su obra Summa Theologica, Tomás sostiene que la existencia de Dios es demostrable y responde a las objeciones hacia su existencia como el problema del mal. O sea, generalmente esto es algo que sucede mucho cuando uno es creyente y quizás habla con personas que no son creyentes, ya sea que son ateos o agnósticos, y dicen, bueno, ¿cómo justificás que exista Dios si existe el mal? Bueno, este tipo de cosas ya pasaban en la época de Santo Tomás, y él sostiene que Dios permitiría que hubiera algún tipo de mal si se sacara un bien. Luego, Dios, al causar en las cosas el bien de la armonía del universo, como consecuencia y de forma accidental. Tomás conecta el sufrimiento y el mal de la naturaleza con la libertad, ya que esos males fueron consecuencia del pecado original. O sea, dicho en sencillo, el libre albedrío. Existe el mal porque existe el libre albedrío, porque existe el pecado original, porque son como el otro lado de la moneda.
Si el mal existe, Dios existe. Si el mal existe, el bien existe. El bien es Dios. No existiría el mal una vez quitado el orden del bien, del cual el mal es la falta del bien. O sea, el mal en sí mismo no existe, es la falta del bien lo que existe. A pesar de este gran optimismo de Tomás respecto de que podemos llegar a conocer a Dios o que podemos llegar a demostrar que Dios existe, Tomás no estaba dispuesto a aceptar cualquier vía para demostrar la existencia de Dios. No era lo mismo una cosa que la otra. Su realismo aristotélico le provocó numerosos enfrentamientos con los agustinistas, o sea, los defensores de San Agustín, y Tomás, muy por delante de lo que en el futuro serían las críticas de Hume y Kant, ¿no?, de la época de la Ilustración, la demostración de la existencia de Dios, ofrecida en una formulación sintética a través de las llamadas 5 vías, es un punto ínfimo en lo que es la prolífica obra del santo. Sin embargo, la exposición que hace es tan completa y tan sistemática que le hace sombra a Platón, a Aristóteles, al mismísimo San Agustín de Hipona, y se convierte en el modelo de la filosofía clásica respecto a este punto. Entonces, vamos a ver lo que son las 5 vías por las cuales, como decíamos recién, Santo Tomás demuestra la existencia de Dios y al mismo tiempo dice, bueno, no vale cualquier vía, las que vale son estas, las que él postula. La primera vía se deduce del movimiento de los objetos. Tomás explica mediante la distinción de acto y potencia, que un mismo ente no se puede mover y ser movido al momento. Todo aquello que se mueve lo hace en virtud de otro. Se inicia una serie de motores y esta serie no puede llevarse al infinito, porque no habría un primer motor ni un segundo, es decir, no habría comunicación de movimiento. Por lo tanto, debe haber un primer motor inmóvil que se lo identifica como Dios, principio de todo. Esa es la primera vía, o sea, para explicar de dónde surge todo. Surge de este primer motor inmóvil que es Dios. La segunda vía se deduce de la causa eficiente, porque todo objeto sensible está limitado por la forma, de ahí a que no sea eterno y sí causado. Se inicia, por lo tanto, una serie de causas análoga a los motores que termina en una causa incausada, identificada con Dios, que es el creador de todo. La tercera vía se deduce a partir de lo posible. Encontramos que las cosas pueden existir o no, que pueden pensarse como no existentes y por lo tanto son contingentes. Es imposible que las cosas sometidas a la posibilidad de no existir lleven existiendo eternamente, pues en algún momento habrían de no existir. Por lo tanto, debe haber un ser necesario, que se identifica con Dios, donde esencia y existencia son una realidad. La cuarta vía se deduce de la jerarquía de valores de las cosas. Encontramos que las cosas son más o menos bondadosas, más o menos nobles, más o menos veraces, y este más o menos se dice en cuanto que se aproxima a lo máximo y que los grados inferiores tienen su causa en algo genéricamente más perfecto. Lo máximo tiene que ser causa de todo lo que pertenece a ese género. La causa de la bondad y la veracidad se identifican con Dios, que es el ser máximamente bueno. O sea, como vemos, ahora vamos a explicar la quinta vía, pero como vemos tanto en la primera, segunda, tercera y cuarta, todo redunda en Dios como el origen de todo, como la explicación de la génesis de todo. La quinta vía se deduce a partir del ordenamiento de las cosas. Tomás recuerda cómo los cuerpos naturales, siempre o habitualmente, obran intencionadamente y con el fin de lo mejor. Muchos incluso sin conocimiento. Él llegó a decir, por ejemplo, fiel a Aristóteles, que cada ente, como causado, debe tener un orden dado, tanto por razón de su forma, la esencia, como de su existencia, y remontándonos en la serie de causas finales, esto es solo posible si hay un ser supremamente inteligente, que es Dios. Entonces él concluye diciendo, a esto entonces es lo que llamamos Dios. Sin embargo, las vías no demuestran la existencia del Dios cristiano por sí solas. Tomás cree que es posible inferir sus atributos divinos tras reflexionar sobre la naturaleza de dichas conclusiones.
Además, los argumentos en la Suma Teológica no están completos, ya que algunas premisas están suprimidas. La presentación más completa del argumento del motor inmóvil, que es de la primera vía, se encuentra en otra de sus obras fundamentales, que es Suma contra Gentiles. Asimismo, la tesis filosófica de la imposibilidad de una cadena infinita de eventos pasados no fue aceptada por Santo Tomás, quien sostuvo que el mundo no ha existido siempre, lo sabemos solo por la fe y no puede ser demostrado con rigor, al igual que la Santísima Trinidad. O sea, dicho de manera más sencilla, nosotros a través de la razón podemos, con el conocimiento y la genialidad filosófica de Santo Tomás de Aquino, podemos decir, bueno, concluyo que Dios existe. Ahora bien, únicamente con la fe vamos a poder decir, Dios es uno y trino. O sea, el concepto de la Santísima Trinidad, que Dios es uno y a la vez es tres entes que son uno mismo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay una cosa más que quiero agregar, que me parece muy interesante, porque es, tratando de traer un poco a colación de lo que es el pensamiento de Santo Tomás, pero también de las cosas que habitualmente nosotros nos preguntamos como cristianos. Y una de las cosas que me parece que más nos podemos llegar a cuestionar, quizás, sobre todo, de nuevo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando quizás estamos con una crisis de fe, quizás cuando nuestra fe le estamos encontrando más peros que otra cosa. Y uno de los conceptos que me parece más importante, y con esto quiero cerrar, es la vida después de la muerte. Santo Tomás, siguiendo la doctrina de la Iglesia, acepta que el alma continúa existiendo después de la muerte del cuerpo. Debido a que acepta que el alma es la forma del cuerpo, entonces también debe creer que el ser humano, como todas las cosas materiales, es un compuesto forma-materia. La forma sustancial, que es el alma humana, configura la materia prima, que es el cuerpo físico, el envase, y es la forma por la cual un material compuesto pertenece a esa especie. En el caso de los seres humanos, la especie es un animal racional. Entonces, un ser humano es un compuesto de materia-forma que está organizado para ser un animal racional. La materia no puede existir sin estar configurada por la forma, pero la forma puede existir sin la materia, lo que permite la separación del alma y el cuerpo. Lo que dice el santo es que el alma participa en los mundos material y espiritual, y por lo tanto tiene algunas características de materia y otras características inmateriales, como el acceso a los universales. El alma humana es diferente de otras cosas materiales y espirituales. Es creada por Dios, pero también llega a existir solo en el cuerpo material. O sea, los seres humanos son materiales. La persona humana puede sobrevivir a la muerte del cuerpo mediante la existencia continua del alma, que es lo que persiste. El alma humana se encuentra como a caballito entre los mundos espirituales y materiales. Y es tanto una forma subsistente configurada como un configurador de la materia en la de un ser humano vivo y corporal. Por ser espiritual, el alma humana no depende de la materia y puede existir por separado. Debido a que el ser humano es un compuesto de alma y materia, el cuerpo tiene una parte en lo que es ser humano. La naturaleza humana perfeccionada consiste en la naturaleza dual humana, encarnada y espiritual. La resurrección, como concepto, parece requerir de este dualismo que justamente el santo rechaza. Sin embargo, Santo Tomás cree que el alma persiste después de la muerte y la corrupción del cuerpo, y es capaz de existir separada del cuerpo entre el momento de la muerte y la resurrección. Tomás cree que es un tipo diferente de dualismo, guiado por las escrituras cristianas, obviamente. Tomás sabe que los seres humanos son esencialmente físicos, pero esa fisicalidad tiene un espíritu capaz de regresar a Dios en la otra vida. Para el santo, las recompensas y el castigo de la otra vida no son solamente a nivel espiritual. Debido a esto, la resurrección es una parte importante de su filosofía sobre el alma. El ser humano está realizado y completo en el cuerpo, por lo que el más allá debe tener lugar con almas, que tienen ciertos matices en cuerpos resucitados. Además de la recompensa espiritual, los seres humanos pueden esperar disfrutar de bendiciones materiales y físicas. Debido a que el alma
según Santo Tomás, requiere un cuerpo para realizar sus acciones durante la otra vida, el alma también será castigada o recompensada en la existencia corporal. Básicamente, lo que todo esto significa es, él reconoce no solo que los seres humanos somos cuerpos, somos este envase que nos toca en esta vida, sino que también somos nuestra esencia, nuestra alma, que nuestra alma persiste una vez que nuestro cuerpo muere y es corrupto. Y el concepto del cielo y del infierno y del purgatorio, él lo entiende de la siguiente manera. Él dice, bueno, si yo voy al infierno, mi alma y mi cuerpo van a sufrir de los tormentos y los voy a sufrir a nivel físico, porque es la manera que yo lo entiendo como ser humano. Yo entiendo el dolor físico. Esa es la manera en la que yo entiendo el castigo, del mismo modo que la bendición o la bienaventuranza del paraíso la voy a entender también en términos físicos. Y esto me parece algo, digamos, muy importante para pensar, digamos, para reflexionar sobre la propia alma de uno, pensar en las cosas que hacemos en esta vida y cómo va a repercutir eso en nuestra salvación, en nuestra resurrección, en nuestra alma, en nuestro juicio, el particular y el juicio final. Y también entender que el concepto del purgatorio no es como una tercera instancia, no es tengo cielo, infierno y purgatorio. Cuando yo estoy en el purgatorio, estoy salvado, digamos, en realidad estoy salvado cuando estoy en el cielo. Cuando estoy en el purgatorio, estoy como del otro lado de la puerta, en realidad. Del otro lado de la puerta, de un lado de la puerta estoy yo, en el purgatorio, del otro lado de la puerta está el paraíso. Está la felicidad y la bienaventuranza eterna, está Dios, están mis seres queridos tal vez. Yo estoy del otro lado de la puerta. Veo todo lo que deseo y no lo puedo alcanzar. Eso es el purgatorio, no es el infierno. En el infierno estoy cuando no estoy salvada, cuando no estoy perdonada, porque no me arrepiento de mis pecados, porque no tengo noción de mis pecados y quiero vivir, en algún punto elijo esa vida de pecado y bueno, ahí voy a recibir todos los castigos. Uno también podría animarse a reflexionar y decir, bueno, quizás el cielo y el infierno están en este mundo también. Eso es un autoexamen que hay que hacer de conciencia, del alma, de reconocer, digamos, en diálogo con Dios nuestros pecados y de qué cosas realmente y genuinamente nos arrepentimos. Santo Tomás dice, si no hay resurrección de los muertos, se sigue que no hay nada bueno para los seres humanos más que esta vida. Esto me parece también un concepto muy importante. O sea, nosotros como creyentes sabemos que vivimos esta vida, este paso por el planeta Tierra y que el día de mañana vamos a resucitar, vamos a volver a la vida. Esa resurrección es la recompensa. Si no, la vida es solamente esto, es el sufrimiento o la felicidad, los momentos que pasemos en esta vida, es únicamente eso y nada más. La resurrección le proporciona el ímpetu para que las personas en la tierra renuncien a los placeres de esta vida. O sea, el santo cree que el humano que se preparó para la otra vida, tanto moral como intelectualmente, va a ser recompensado más grandemente. Sin embargo, toda recompensa es por la gracia de Dios. Santo Tomás insiste que la buenaventura se otorgará según el mérito y hará que la persona sea más capaz de concebir lo divino. En consecuencia, Santo Tomás cree que el castigo también está directamente relacionado con la preparación y la actividad terrenal de ese ser. La descripción del alma de Santo Tomás se centra en conceptos epistemológicos y metafísicos y por eso cree que ofrece una descripción clara de la naturaleza inmaterial del alma. Tomás guarda de manera conservadora la doctrina cristiana y por lo tanto mantiene la recompensa y el castigo físico y espiritual después de la muerte. Sé que estos son temas a veces un poco difíciles o un poco, poco áridos quizás para comprender, para entender, pero lo que quiero que nos llevemos en limpio el día de hoy de la vida de Santo Tomás es algo que podamos nosotros tomar como ejemplo, ¿sí? Para que podamos bajar a Santo Tomás a papel. ¿Qué podemos llevarnos de ejemplo? Una persona sumamente creyente que hasta desafió a su familia para seguir su vocación, su sueño. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Eso,
seguir nuestra vocación de servicio, de caridad, de amor al prójimo, como nos enseña Jesús y como nos enseñan todos los santos. En segundo lugar, Él demuestra la existencia de Dios y ya está. Nosotros no tenemos que seguir buscando nada más. Dios existe y cuando nos ponemos en manos de Dios de verdad y cuando permitimos que Él sea nuestro patrocinador y nuestro sponsor en la vida, las cosas suceden. La fe, incluso si uno dice, ay, yo quisiera tener fe, quisiera creer, ahí ya estás creyendo, porque ya considerás que la posibilidad de que la fe existe, de que Dios existe y de que creer es posible. Ya estás creyendo, ya estás un pasito más cerca. Y después, finalmente, cerrar con esta reflexión, este análisis que él hace sobre cómo demuestra que existe el alma, cómo demuestra que existe el cielo, el infierno, el purgatorio, cómo van a ser el sistema de recompensas y castigos. Bueno, tenerlo presente para tratar de vivir la vida lo más recta posible, lo más proba posible, y al mismo tiempo tener esa esperanza, ¿no? De que si algún ser querido se nos adelantó y ya está, si Dios quiere, junto a Dios en el paraíso, bueno, tener esa hermosa esperanza de que algún día nos vamos a reencontrar, algún día vamos a estar, ya sea que es tus abuelos o tus padres o algún amigo o algún amor, ya te vas a reencontrar con esa persona y es solo cuestión de tiempo y va a ser algo maravilloso poder estar en un lugar donde todo es perfecto porque está Dios. Así que bueno, me despido con esto. Esto es un muy breve resumen y muy breve pantallazo. Es difícil explicar Santo Tomás de Aquino teniendo en cuenta todos los conceptos filosóficos que él maneja, pero bueno, quería acercarles así como brevemente algunos conceptos. Al que le interese, le dejo abajo en la descripción las herramientas que utilicé para armar este video. Espero que les haya gustado y bueno, que Dios los bendiga y seguimos con más la próxima. Chau, chau.